Bueno, alguien que tenga alguna duda sobre el capítulo 14 de Mateo, algo que les haya llamado la atención, que quiera tomar la palabra desde el inicio. Aquí estoy abriendo yo mis notas. Nadie, ningún valiente, ninguna valiente. Bueno, Alex, adelante, el buen Alex que nunca me deja morir. Me va a dar un premio, Alex. Y a Alejandra les va a dar un premio por eso. ¿Qué Adelante, tal? adelante. Oiga, pastor, una preguntita. Eh, dice, bueno, no recuerdo cuál es el versículo, dice que en la cuarta vigilia de la noche se sitúa de que algo estaba pasando ahí. Ahí cómo se entendía eso de las vigilias o a qué se refiere, qué viene siendo la vigilia. Sí, es muy sencillo, las vigilias eran como lapsos de tiempo, periodos de tiempo que dividían las horas los judíos. Creo que la primera vigilia empezaba a las 7 de la tarde. Para ellos el día empezaba a las 7, a las 7 de la tarde. Por eso muchos, si ahí hay algún dato interesante, por eso muchos dicen que Jesús no duró 3 días muerto, después de que murió, que fue crucificado. Pero si tú tomas el tiempo de las vigilias judías, sí duró 3 días. No sé si ustedes algún día les refutaron o les comentaron esto, alguien había escuchado esto antes. ¿Por qué? Porque Jesús muere el viernes, pero resucita el domingo de la mañana, entonces dicen que no había durado 3 días completos muerto. Pero recordemos que los judíos empezaban su día un día antes a las 7 de la tarde, por eso ellos empezaban el Shabbat el viernes a las 7 de la tarde. No me acuerdo, y se terminaba el sábado a las 7 de la tarde, para ellos ese era un día. No recuerdo si eran periodos de 3 horas cada vigilia o de 4 horas. Ahí ahorita le ponen ahí en Google o a Gemini los que están ahí, que tienen la oportunidad de hacer lo que nos están hablando como yo. Pero Jesús, más o menos la cuarta vigilia era dicen, entre las 3 y las 6 de la mañana. Entonces alguien ahí sí ya tiene el dato que checó, ahí que puede ahorita opinar. No sé si todavía va a opinar Alejandra o se les quedó la mano levantada. No, sí quería opinar, no respecto a eso. Le había mandado un mensajito, pero no me leyó. Qué vergüenza. Ah, ok, no, dale, dale. No, pues quería comentarles que hice un pequeño resumen sobre lo que estudié este capítulo y quería compartirlo con ustedes, pero pues obviamente yo abarco todo el capítulo, bueno, la mayoría. Entonces, pues yo sé que rompe un poquito la manera en la que tenemos aquí nuestra clase, entonces quería ver si me daban la oportunidad de compartírselo. Sí, claro, adelante. Ok, bueno, pues en este capítulo seguimos viendo que pues nos sigue enseñando respecto al poder de la fe, el poder tan grande que tiene la fe para todo y que creo que es la base de todo esto que estamos haciendo aquí. Entonces, pues es un capítulo muy bonito, muy importante que nos deja mucho mensaje, a pesar de que, pues como que lo lees la primera vez y se ve muy sencillo. Nos demuestra cómo el Señor enseña a sus discípulos, bueno, esa es mi interpretación, ¿verdad? A cómo deben auxiliar a su pueblo. O sea, cómo me salté un poquito la parte de Juan Sí, y nos fuimos a lo que, me fui, perdón, a lo que es cuando ya está en el monte y que reparte los panes y les da de comer, cómo Jesús le demuestra, pues obviamente al pueblo el milagro de haber multiplicado los panes y los peces, pero sobre todo el mensaje era para los discípulos. Desde ahí para mí pues inicia como esa parte importante en la que el Señor ya deja su legado a los discípulos que hasta al día de hoy, pues si nos ponemos a pensar, es algo que Él nos pide que sigamos haciendo, o sea, acudir al auxilio de los hermanos. Entonces, pues ese punto se me hizo muy bonito. Eh, esperen, es que estoy leyendo mis notas. sí, dale, dale.
Más adelante, cuando Jesús pide que vayan al barco y comienza la tormenta, Jesús nuevamente les demuestra pues que ellos no están solos y que Él siempre acudirá a su auxilio. Algo que me pareció pues un poco gracioso porque los discípulos pues acaban de presenciar, perdón, un milagro. Entonces, pues ellos tuvieron un poco de duda, bueno, ellos dudaron, más bien tuvieron miedo en ese momento de lo que estaba sucediendo en la tormenta y pues pensaban que eran un fantasma, pero pues ahí el Señor les dice que pues no están solos, siempre voy a acudir a su auxilio y eh, pues tuvieron miedo, creyeron que era un fantasma y pues eso nos pasa siempre que tenemos a Dios en nuestras vidas, pero tenemos miedo y nos preocupamos. Es algo que pues también hemos estado viendo a lo largo de estas lecturas. Después cuando Él les dice que tengan ánimo, que pues Él es y que no teman, Él lo está haciendo de una forma pues afirmativa, o sea, ya les está diciendo, saben que aquí estoy yo, no tienen por qué tener miedo, entonces no se los dice como algo que va a pasar, sino que ya estoy aquí, tienen que confiar en mí, no tengan miedo, ya estoy resolviendo eso que ustedes están sintiendo. Y pues ya para finalizar, cuando Pedro le pide ir al agua, él lo acepta y lo permite y él nos está demostrando en ese momento cómo él jamás nos rechaza, cómo siempre acepta que vayamos a él. Y pues también ya al final nos dice que no necesitamos de tantas palabras para poder estar cerca de Él, sino que simplemente con fe y humildad y decir, Señor, sálvame, pues Él siempre nos va a estar acompañando. Y pues ya sería todo. Ok, Alejandra, gracias ahí por compartir pues, tu resumen, ¿no? De lo que tú aprendiste del capítulo. Es un buen ejercicio que las personas que no están acostumbradas a estudiar la Biblia es bueno que hagan un ejercicio como el que hace Alejandra, de lo que ustedes aprendieron del pasaje, lo que ustedes vieron de una manera, puede ser devocional, a veces podemos tocar puntos teológicos, pero es bueno porque se nos van a quedar cosas, porque vamos a recordar más los pasajes de la Biblia, porque vamos a saber, en el capítulo 14 de Mateo es cuando sucede esto, porque hiciste ese ejercicio. Entonces, gracias por compartir eso. Alejandra, vamos a empezar entonces a ver un poquito como el orden del pasaje, si no hay alguien que tenga otra duda. Israel, adelante. Hablando sobre lo que estaba comentando Alex, ya lo Sí, busqué, pastor. ¿qué dice? Sí, de las son, se mencionan las cuatro vigilias desde el amanecer, desde el atardecer hasta el amanecer. La primera vigilia es de las 6 a las 9 de la noche. Sí, La segunda vigilia es de las 9 de la noche a las 12 de la noche, la vigilia de medianoche. Y la tercera vigilia es de las 12 a las 3 y la cuarta vigilia es de las 3 a las 6 de la mañana, según lo que me dijo San Gogle. sí, entonces en este pasaje pues se está haciendo se está tomando en cuenta la forma romana, ¿no? De las vigilias Claro. y era la cuarta vigilia que era de entre 3 y 6 de la mañana. Ok, muy bien. Gracias, Israel. Bueno, aquí tenemos primero lo de la muerte de Juan el Bautista y al menos lo que yo puedo ver, porque está raro, ¿no? Como que otra vez Juan el Bautista en el pasaje y luego ya se me hizo un poquito extraño como lo describe Mateo, de que empieza con Herodes y luego después mete a Juan el Bautista y que Herodes dice es que Jesús es Juan el Bautista que resucitó y empiezan a contar pues que Juan ya murió, ¿no? Meten ya la escena de que Juan murió. Yo decía, pues, al menos lo que yo percibí en esta parte, que a lo mejor muchos se la saltaron porque creo que sí es lo menos relevante tal vez del pasaje, pero aquí yo puedo ver que el pasaje, su culmen por todo lo que viene sucediendo, porque a partir de que a Jesús le dan esta noticia, ya Jesús va a hacer unas ciertas cosas, lo va a empezar a buscar la multitud,
va a estar predicándoles y luego después los despide y se va a orar solo y sus discípulos se suben a la barca y mientras él está orando, los discípulos están ahí en la barca y pasa lo que dijo ahorita Alejandra de Pedro y pienso que hay varios sucesos que van desarrollando o se va viendo cómo los discípulos van entendiendo quién es Jesús, porque dicen que es la primera vez en todo el Evangelio de Mateo que ya los discípulos le dicen tú eres el Hijo de Dios. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ellos poco a poco han ido disipando las dudas de quién es Jesús. Y pienso que eso tiene que ver en relación con lo que Mateo hace al introducir pues este suceso de Juan el Bautista, pero sobre todo que creo que su intención es también incluir a Herodes. Sí, porque podemos ver que muere Juan el Bautista, que la fama de Jesús ha crecido demasiado porque Herodes ya se interesa en Jesús. Ahora, yo no sé si él se recordó, bueno, pues una vez quise matar a un niño, o, no, o a lo mejor sí lo maté, o no sé si no lo maté y este es el que no maté, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero ya la fama de Jesús ha crecido tanto que ya Herodes se interesa por quién es Jesús y él lo compara con Juan el Bautista. Y pienso que aquí lo importante es que Herodes no reconoce quién es verdaderamente Jesús. Y es el mismo error que vienen haciendo todos. Y eso me ha llamado la atención desde que hemos empezado a estudiar los evangelios de Juan y el evangelio de Mateo. Lo que me ha llamado la atención mucho es que la gente no reconoció a Jesús por una u otra razón. Y Herodes no lo reconoce y lo compara con Juan el Bautista, lo comparan con Elías, con los que ustedes quieran, pero no reconoce que Jesús es el Mesías ni es Dios. Y yo pienso que por eso está esa parte ahí, que el gobierno o una de las autoridades más importantes del Imperio Romano en la región de Judea, no sé si ustedes sabían, pero pues era el Imperio Romano y estaba el César. Y el César pues tenía sus gobernadores, pues algo es como tipo hoy, ¿no? La presidenta y hay gobernadores, pues Herodes era el gobernador de la región de Judea, lo que es Jerusalén, Samaria y Galilea. Bueno, entonces él pues tampoco reconoce que Jesús es el Mesías, simplemente dice, ah, pues es un profeta como Juan el Bautista y tiene poder, pero también yo pienso que este versículo se mete aquí para recalcar el fin del ministerio de Juan. Se acaba el ministerio de Juan, que fue el precursor de la venida del Cordero de Dios, que fue el que preparó el camino, pues se acabó su ministerio. Vamos a darle la oportunidad al pastor Marco y luego a Israel. Listo. Que también les iba a mencionar acerca de eso mismo de Herodes, que le decían tetrarca, perdón, tetrarca, Sí. porque era solamente rey de una cuarta parte del Imperio Romano. Entonces también es como una muestra del rey que iba a tener el poder de todo, ¿verdad? De la muerte, del pecado, y un rey que pues no se comparaba. Y también leí un comentario, Rigo va a conocer el autor de N.T. Wright, que dice que esto es una sombra de lo que iba a ser la pasión de Cristo, ¿verdad? La muerte de Juan. Ah, está bueno eso. Gracias, Marco. Adelante, Arnold. Arnold Israel. Adelante, Israel. No, no desbloqueaste tu micrófono, mijo. Ya, perdón. Eh, yo me enfocaba un poquito en la muerte de Juan, porque se me hacía muy interesante algunas cosas acerca de esto, la influencia de una persona sobre Herodes, que era era hija, ¿no? De él, o era, sí, porque le dice, la mamá había pedido a Juan, pero Herodes no quería. ¿Por qué? Claro. Porque todos lo reconocían como un profeta. Entonces, pero me llama la atención en el capítulo, en el versículo 6, a ver si alguien me lo podía explicar. Dice, no te es lícito, dice, porque le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por un profeta. Pero a mí me llama la atención el 6, ¿por qué no era lícito tenerla, pues?
a la hermana. Porque no era Era, lícito tenerla, porque pues estaban en fornicación, porque se la ok, quitó a su ok. hermano. Sí, ya, O ya sea, se la funcionó. quitó. Sí, se divorció. Se divorció de su primera esposa, que era la hija del rey Nabateo, para casarse con Herodias. Estaba mal, estaba en pecado. Ujú. O sea, lo hicieron así como que se aventaron el chapulín colorado, la chapulineada. Como que divórciate para que te cases conmigo, ¿no? Entonces, pues era ilícito dentro de las leyes judías y pues estaba mal, lo condena ahí Juan. Ese era el problema. Hay un amigo de nosotros, José Iracheta, escribió un libro de este suceso de cuando baila Salomé. No sé, aquí no viene el nombre, ¿verdad? De la niña. Es Salomé, creo. Cuando baila y él tiene un libro muy padre. Les diría que lo leyeran, pero una vez lo intentó leer, creo que mi esposa y mi mamá no le entendieron nada. Tiene un lenguaje muy elevado, él es doctor en filosofía, pero en sí está muy padre la intención del libro porque se trata de cómo se usa a los niños para cuestiones de violencia. Y él habla como la mamá de Herodes, pues dice, Herodes, perdón, la esposa de Herodes dice, nunca voy a poder matar a Juan, pero ella usa a su hija y dice que la niña estaba pequeñita, no era ni siquiera una jovencita. Estaba así como que entre la adolescencia y la niñez. Y usa a esta niña para un acto violento y dice cómo ahora nosotros usamos a los niños y él pone ejemplos del narcotráfico, de la trata de menores. Está padre el libro. O sea, Nu- y pone este nu- ejemplo. Y Nunca la había visto portada eso. es cuando Juan, en la cabeza de Juan en una charola y la trae Salomé. ¿Qué, Irra? Nunca había visto eso. Me llamó la atención lo último que dijiste, que era una niña. Qué interesante, me llamó mucho la atención. Sí, pues por ahí lo maneja así el José. Pero bueno, algo más que quieran agregar de esto de la muerte de Juan. No hay tanto que agregar. Sí, Marco, adelante. Que eso que nos mencionas, el que quiere estudiarlo puede leer al historiador a Flavio Josefo. Ahí viene en la antigüedad de los judíos. Ahí es donde sacan el nombre de Salomé y viene toda la historia. Obviamente él lo narra desde una cosmovisión política y demás, ¿verdad? No de una cosmovisión bíblica, pero está interesante. Ok, gracias, Marco. Adelante, Alex. Oiga, pastor, a mí se me sigue haciendo muy fascinante, muy interesante bueno, cuando terminan de decir esto de la muerte de Juan, pero que dice, oyéndolo Jesús, bueno, no ahí, perdón. Bueno, la parte en que Jesús fue a orar al monte, o sea, a mí se me sigue haciendo muy interesante qué relación tiene con las oraciones en el monte, ¿me entiende? Ahora que escuchábamos las prédicas de ustedes de Deuteronomio, que el Señor se apareció al pueblo en el monte en llamas, que él hablaba con Moisés en el monte y que Jesús iba a orar al monte, entonces esa relación que no sé a qué se deba pero que hay con los montes se me hace como muy inquietante, ¿me entiendes? Ok. Sí, eso está sencillo. En todas las culturas, si te fijas, si tú lees en el Antiguo Testamento, vas a leer muchas veces en los libros históricos, jueces, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas, primero y segundo de Samuel. Vas a leer mucho que incluso las culturas paganas hacían sus altares en los lugares altos, en los montes, porque la gente creía que entre más alto estaba, más cerca estaba de Dios, o su Dios descendía más rápido. Era una creencia, ¿no? Más que algo real, porque pues Dios está en todos lados y Dios se puede manifestar en lo plano y en lo alto, pero las culturas creían eso, por eso hacían sus altares en los montes y vas a ver, y una y otra vez, y este rey derribó todos los altares que estaban en los montes y derribó los sigurats que estaban en los montes, porque ahí es donde se iba la gente a hacer los altares. Y literalmente Jesús iba a orar al monte, pienso, porque era un lugar donde tal vez no lo podían encontrar tan fácil. No era como que Jesús tenía esa creencia de que si subo, Dios va a estar más cerca de mí, pues él platicaba con Dios en todo lugar. Y yo pienso que era más bien para estar lejos de la gente y ahí la gente pues le da más flojerita como que subir un monte, ¿no? Como si me voy a orar al Cerro Grande, pues no cualquiera me sigue. El Isra Pérez tal vez, Samaria, pero ya los demás quién sabe si pueden alcanzarme. Adelante, Samaria. Vámonos, pues. Eh, a mí se me hacía, o sea, precisamente hablando de lo de la muerte
de Juan se me hacía muy fuerte porque, o sea, número uno, que le calentara la cabeza el papá de, pues, de la chava esta que bailó, ¿no? De Ujú. que ella insistía así de que decapitaran él le insistía de que decapitaran a Juan. Y otra cosa, o sea, que se me hacía también bien fuerte era de que me ponía a pensar como en el momento, digo yo, cuando pusieron, o sea, dice, y fue traída su cabeza en un plato, y ella la presentó a su madre. Entonces, yo leía esa parte y decía yo, o sea, qué impactante haber sido el momento cuando presentaron la cabeza, o sea, porque lo Sí. ponen así como así de que nada más la cabeza en un plato. Entonces digo yo, qué impactante fue ese momento, me explico, de ver la cabeza de que así. Y decía yo, también cuando este Herodes dice que pues, o sea, que lo mandó a meter a la cárcel y todo, yo me pongo a pensar y digo, dice en otra parte de que él se entristeció, o sea, cuando le pidieron que matara a Juan. Entonces digo yo, pues, o sea, ¿estabas triste o no estabas triste? Porque pues tú lo metiste, ¿me explico? Pues sí, pero como era un gobernador, tenía la presión del pueblo, tenía la presión de Roma. Pues estar en los zapatos de un gobernador, yo pienso que no es fácil, lo de un líder importante, porque tiene que tomar decisiones no solamente en base a lo que él quiere, sino lo que le dicen sus líderes, el pueblo. Y pienso que por eso también lo hizo. Y lo vemos también, pues, que fue persuadido, ¿no? Yo pienso que la fiesta, y eso sale en Chosen, pues él ya estaba muy, muy borracho. Entonces él tomó esa decisión borracho y ya no se pudo retractar porque era el gobernador. Adelante, Gastón. Como aportando a lo mismo que venías diciendo, es que él le prometió a la niña, o adolescente, o lo que haya sido, pues a la hija de Herodías, le prometió que si se lo pedía le daría la mitad de su reino. Así le dijo. Entonces se lo dijo delante de todos sus invitados. Entonces a la hora que dijo, quiero la cabeza de Juan Bautista en en un plato, una bandeja de plata o algo así, pues, pues obviamente ya no se pudo retractar. Seguramente estaba tomado, pues andaba en la fiesta y todo, pues seguramente, pero ya en el momento de la decisión, pues probablemente fue como, pues como hago, ¿verdad? O sea, era como, pues ya lo dije delante de mis invitados, no me puedo. Pero también dice que le gustaba escucharlo, o sea, se entristeció porque le gustaba escucharlo, a pesar de que medio lo odiaba y lo quería matar, también le gustaba escucharlo porque pues era un profeta, ¿verdad? O sea, le gustaba oírlo, eso es lo que dice la palabra. Entonces, pues yo creo que por eso es que tuvo como sentimiento encontrado, ¿no? Y yo pienso también que no te imaginas, si tú eres el gobernador y tienes todo el poder, o tienes mucho poder, no tiene todo el poder que no era el César, pero tienes mucho poder, yo no me imagino que alguien me pida la cabeza de alguien. Pues, me va a pedir un palacio, me va a pedir joyas, me va a pedir, no sé, cualquier cosa menos la cabeza de una persona. Entonces yo pienso que también no se lo esperaba por ahí este señor, pero pues bueno, fue la forma en que Juan termina su ministerio, el mayor de los profetas. Pero vamos a entrar a la alimentación de los 5,000. Y esto es interesante porque se registran los 4 evangelios. Y algo que podemos aprender de aquí es que Jesús suple para las necesidades del cuerpo y también para las necesidades del alma. Entonces sabemos la historia de lo que sucede, un niño que va, que los discípulos una vez más quieren despedir a la multitud, que se vayan a su casa, que vayan a las tiendas a comprar, a los mercados y pues ya, que se vayan, Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué los despiden? ¿Por qué no les dan comida ustedes? Y eso es lo que les dice Jesús. Y eso me llamó mucho la atención a mí. ¿Por qué? Porque Jesús se preocupa por ellos, a sabiendas que tal vez muchos de ellos ni lo van a volver a seguir, lo van a traicionar o van a estar gritando crucifíquelo después. Jesús decide alimentarlos y proveerles. Y a mí me llamó la atención esto y me metí a ver acerca de los requisitos que tiene que cumplir una religión, cualquiera que sea, ¿no? Cualquiera que se llame religión,
tiene que cumplir ciertos estándares para llamarse así. Y dice, para que una religión sea exitosa para un individuo, debe ser capaz de unir lo cotidiano con lo sagrado, haciendo que la vida diaria tome sentido y significado. Lo que recibo materialmente toma sentido y siempre tiene que apuntar a lo espiritual. Entonces Jesús, pues es una acción de la vida corriente, de la vida cotidiana, darle comida a la gente, pero Él les está mostrando, yo soy el pan de vida, pero también les puedo dar el pan que necesitan diariamente para vivir, pero también les puedo dar el alimento espiritual. Y yo les quisiera hacer una pregunta antes de darle el lugar a Israel. ¿Con qué acto o situación de nuestra vida cristiana, con qué acto o situación de nuestra vida cristiana moderna se puede comparar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Adelante, Gastón. No, bueno, pues el hecho de que alimente, pues, cómo nos suple a todos, ¿no? O sea, en todo el mundo, que todo el mundo tenga comida, que todo el mundo pueda, y digo, y a mí particularmente me hace recordar, digo, fuera de la vida cotidiana, me hace pensar en cuando les da el maná, precisamente, ¿verdad? Claro. Porque pues, o sea, están en el desierto y él alimenta a su gente, ¿no? Pero aquí está alimentando precisamente a los gentiles y a toda la gente, pues, de todos los colores y todos los sabores, a 5,000 personas. Y de hecho creo que hay 2 eventos, o sea, que también vale la pena recalcar, porque no me acuerdo cuál es el evangelio que menciona 2 eventos, uno creo que de 3,000 y uno de 5,000. Sí. No, 4,000 y 5,000, no me acuerdo exactamente, pero bueno, se dice que el 5 es porque eran puros judíos y el otro que porque es un número del judaísmo y bla, 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 no sé si sea cierto, pues, pero es esto y luego el otro eran puros gentiles, ¿no? Entonces era como para abrirle las puertas también a ellos, es lo que se dice. Y lo que me hace pensar eso es, pues básicamente que pues él alimenta a todos, ¿no? O sea, y le está abriendo la puerta tanto a gentiles como al pueblo de Israel, ¿no? Ok. Algo que tenemos que ver con lo que dijo Gastón del Maná es que el pueblo de Israel tenía muy metido en la mente a Moisés. Constantemente creo que fue su figura central. Y ayer lo veíamos en el podcast, que lo escuchen mañana se va a subir, el capítulo 4, la mujer samaritana. Y veíamos cómo el pueblo samaritano esperaban al Mesías, pero no como lo esperaba el pueblo judío, sino ellos esperaban a un profeta que fuera como Moisés. Pero sin embargo, el pueblo de Israel también esperaba un profeta que fuera o hiciera lo que hizo Moisés. Y cuando Jesús los está alimentando, es inevitable que ellos recordaran, bueno, así como Moisés nos dio el maná, que Dios se los da, ni siquiera se lo dio a Moisés, pero usó a Moisés, pues este profeta llamado Jesús, el Nazareno, nos está alimentando también. Y no solamente nos va a alimentar físicamente, sino espiritualmente. Y ellos empiezan a hacer esas conexiones. Por eso los discípulos, cuando pasa lo de la tormenta, terminan declarando que Él sí es el Hijo de Dios, porque ellos están haciendo toda esta sinapsis en su cerebro de Moisés, Jesús. Moisés, Jesús, sí será mayor que Moisés o no, sí lo será. Y empiezan a hacer esta sinapsis. Pero volviendo a la pregunta, ya Gastón dijo, no, pues con lo que Dios nos da diariamente, con la comida que nos da todos los días, vemos que Jesús sigue haciendo esos milagros en nuestras vidas. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos terminar siempre un año y decir, no sé cómo le hice, pero tuve dinero, tuve comida, no me faltó para la gasolina, si me enfermé tuve para las medicinas, no sé cómo le hice, pero llegué al final del año y se cubrió todo, porque Jesús sigue haciendo el milagro. Y me gustó mucho algo que vi en internet que lo relaciona con este acto, pero ahora desde el punto de vista del niño que trae la comida, ¿no? Dice el efecto potluck, y lo ponen entre paréntesis, la economía de la generosidad. Y ponen un ejemplo de lo que es el efecto potluck, cuando todos llevan algo a una fiesta, a una reunión para comer y siempre sobra. ¿Sí te ha pasado de que, hey, ¿qué tal si nos juntamos y ahora en vez de hacer carne asada, pues nos juntamos y tú traes
pues lo que tienes en tu casa y aquí pues calentamos las sobrinas, le dicen por ahí, o hacemos unos panchichas o una discadita y siempre termina sobrando cuando todos llevan algo, poquito. Siempre termina sobrando y se queda un chorro ahí hasta para regalar. Y este efecto Polk se refiere a eso. Dice que el milagro de la abundancia de comida consiste en que cada quien deja de acaparar lo poco que tiene por miedo a perderlo y empieza a dar. Y yo ayer lo puse en una frase, ¿no? Y puse la imagen del niño que da los panes y los peces. La generosidad rompe la lógica de la escasez. Entonces, si todos nos disponemos a dar de lo poco que tenemos, podemos hacer mucho. Adelante, Avi. Así rápido les quiero compartir de algo que, una historia, pues un testimonio que yo recuerdo que pasó hace ya muchos años cuando yo estaba muy pequeña. Ujú. Un grupo de mujeres de la iglesia se puso de acuerdo para ir a llevar burritos a un hospital y resulta que llevaron muy poquitos. Se sabe que como dos hermanos nada más hicieron 10 burritos cada uno y los echaron todos en una maletita y empezaron a repartir, ¿no? Y a orar por los enfermos y así. Y al final, o sea, como que fue mucho los burritos que dieron y hasta yo me acuerdo que me terminé comiendo uno y así, o sea, como que las que íbamos ahí también comimos y mucha gente traía burritos y ya al último hicieron el recuento de que pues cuántos burritos trajimos porque son un chorro y resultó que nada más dos hermanas habían llevado, entonces pues fue como que un milagro que yo misma presencié, Claro. que así, ¿verdad? Como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, pues también hoy en día sigue multiplicando eso, o sea, la comida para, pues sí, para abastecerse a todos. Sí, esos milagros siguen pasando. Vemos las personas que, pues yo iba a predicar el evangelio. Hay una historia que nos contaba mucho un profe del instituto, no sé si a Marco y a Israel les tocó, de un hermano que cuenta que tenía que llegar a un punto en Estados Unidos y checó y no había gasolineras en muchos kilómetros y dice, ya no traía gasolina. Y creo que él iba a predicar el evangelio, iba a una campaña y pues él cuenta que no se le acabó la gasolina y él llegó donde tenía que predicar. Sí, Israel. Me llama sobremanera la atención cómo Jesús, el pensamiento de Jesús, cómo es, yo les voy a dar hasta que sobre y abunde, o sea, no te voy a dar poquito, te voy a dar mucho. El hecho de el hecho de la multiplicación no es tanto el milagro de la multiplicación, es que todavía quedó, Claro. como el pay que quedó ahí, el de la cena de matrimonio, ¿verdad? Que tiene ahí como... Ya no lo acabamos, es que ya no has ido a la iglesia, mijo. Pero sí, o sea, me llama mucho la atención eso y cómo el hecho en sí es atacado. Ahorita mencionabas que es uno de los pasajes una de las historias que se repiten en los cuatro evangelios, y yo creo que es el cuidado que Dios tiene acerca de la Biblia, porque una historia muy atacada porque a mucha gente no le entra en su lógica la multiplicación de panes y peces. Yo digo que es el cuidado que Dios tiene acerca de las escrituras. Dice un escritor, no recuerdo ahorita el nombre, que la veracidad de un documento tiene su autenticidad en las personas que lo avalan. Y aquí estamos viendo cuatro testimonios. Quizás a lo mejor, como dice Gastón, de maneras diferentes, algunos lo narró de una forma, otro lo narró de otra forma, pero el hecho está ahí y tiene veracidad y tiene veracidad de cuatro personas. Y yo creo que eso tiene mucho valor y es el cuidado que Dios tuvo en la Biblia al crearse las escrituras. No creo que Mateo, Marcos y Lucas y Juan se hayan puesto de acuerdo y dijeran, vamos a decir los cuatro acerca de este pasaje. ¿Sí me explico? Sí, sí, ahí cierto, ahí en las relaciones de los evangelios, pues muy pocos sucesos vienen en los cuatro evangelios. Uno de ellos es este, y eso es interesante. Adelante, Gastón. Perdón. Sí, de hecho, algo que quería comentar ahorita que Israel estaba hablando es que respecto a los evangelios, no sé si saben, hay un libro
creo que se llama algo así como La historia de un veredicto. Lo voy a investigar porque no me acuerdo cómo se llama. Y hay otro que se llama El caso de Cristo. Son dos libros muy interesantes que hablan de la veracidad pues de los evangelios, ¿no? De la historia de Jesús. Y lo que pasa es que ya ves que hay gente que dice no, pues es que aquí es diferente porque aquí eran 3 y aquí eran 2. Y aquí Sí. era quién sabe qué, y aquí era quién sabe qué. Y lo curioso es que un tipo evidencias que exigen un veredicto. Gracias, Marco. Entonces lo que surge es de que dice, no, pues es que hay contradicción aquí y que no sé qué, pero lo hizo creo que un abogado muy, así como de Harvard, una cosa así. Y el cuate se acabó haciendo cristiano, se convirtió porque concluyó, dice, es que ningún testigo va a decir las cosas exactamente igual. O sea, siempre va a haber una pequeña diferencia así como de esto y del otro. No, pues es que no, o sea, dice, es que así es como son los testigos. Y aquí lo que Dios nos está mostrando son los testigos, o sea, porque hay testigos oculares de estos sucesos, y ya ves que siempre se necesitan al menos 2 testigos, ¿verdad? Y aquí tuvimos, bueno, Lucas no fue testigo ocular, él recopiló, pero lo que fue Mateo y ¿y quién más? Y Juan son testigos oculares, y Marcos es discípulo de Pedro, entonces también es como recopilación. Entonces sí tenemos 2 testigos oculares también, ¿no? Además de que tenemos las 4 recopilaciones, ¿no? Entonces es muy interesante que hasta desde el punto de vista como en un juicio, y si tuvieras que dar testimonio, pues tenemos información veraz. Lo que pasa es que la gente no sabe de estas cosas, pues, o sea, simplemente dicen, no, pues aquí hay contradicción, ¿no? Y ya, no, pues entonces no puede ser cierto. Pero en realidad es de que cuando hay 2 testigos nunca van a decir, o sea, si tú le pides que te platique un suceso a 2 personas así que estuvieron en el mismo suceso, no, pues es que aquí apagaron la luz y luego no sé qué, no, pues aquí primero pasó esto y luego apagaron la luz, o sea, nunca la van a contar igual, pues. Entonces es muy interesante eso, pues. Pero bueno, nada más quería hacer esa aportación. Sí, no, estamos hablando de testigos oculares, y incluso pues precisamente la riqueza de los evangelios es que hay diferentes puntos de vista de un mismo suceso. Eso lo enriquece. Eso también es un punto a favor en vez de un punto negativo a favor de la veracidad de las escrituras, ¿no? Pero continuando aquí con lo de la multiplicación, ya para ir cerrando, si alguien no tiene una pregunta sobre esto, es que lo que trata de enseñarnos también este pasaje es que el milagro de la vida cotidiana es cuando dejamos de enfocarnos en lo que nos falta y empezamos a trabajar con lo que tenemos, por pequeño que éste sea. Y me gusta mucho un ejemplo que ponía este escritor y decía, muchas veces nos enfocamos en que, bueno, pues no tengo oportunidad de ver a mis hijos porque estoy trabajando y después de trabajar llego cansado. Y dice, en vez de enfocarte en que trabajaste todo el día y llegas cansado, porque no te enfocas, tengo 1 hora o 2 antes de dormir para estar con mis hijos y les voy a dar ese tiempo de calidad y lo voy a dedicar. Dice, no te estás enfocando en lo que te falta, sino en lo que tienes. Tienes 2 horas, no tienes 24 horas para estar con ellos porque trabajas, porque duermes, porque andas ocupado, pero esas 2 horas tienes de calidad para tus hijos, o esa hora tienes de calidad para tu esposo o para tu esposa. Entonces, creo que este pasaje también nos lleva a nuestra vida cotidiana. Hay que enfocarnos en lo que tenemos. Siempre estamos a veces frustrados o ansiosos por lo que no tenemos. ¿Por qué no soy esa persona? ¿Por qué no tengo ese físico? ¿Por qué no tengo esa iglesia? ¿Por qué no tengo ese carro? ¿Por qué no tengo ese dinero en el banco? Bueno, pero ¿qué tienes? Tienes algo en tus manos que Dios lo puede hacer mucho si te enfocas y le dices, Dios, esto es lo que tengo, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí están mis talentos, aquí está lo que tengo, mis recursos. Tú haz con ellos lo que tengas que hacer y es cuando Dios hace algo extraordinario con lo ordinario. ¿Alguien más que quiera agregar algo en este suceso? Sino para pasar a cuando Jesús anda sobre el mar, que vamos a agregar lo que dice ahorita Alex, de que Jesús se fue a orar. ¿Sí, Marco? No, yo solamente lo que veo también ahí marcado, aparte ahí de en lo que pude estudiar, estaría interesante verlo, ya más adelante a lo mejor quizá, sobre la Santa Cena, que Mateo parece que se está citando con algunos verbos que comparte Jesús. Pues lo que quería decirles es que lo que uno también aprende de esto es que donde
o sea, que los milagros y la comunión, ¿verdad? Con Cristo, o sea, donde está Cristo y donde hay comunión, hay milagros. Entonces yo creo que eso sigue siendo importante para nuestros tiempos, no solamente como congregación, sino también en nuestras familias, ¿verdad? Que decían ahorita que en medio de las necesidades, Dios se sigue mostrando, Dios sigue haciendo milagros, entonces que esto nos anime a no desfallecer, que nos anime a no perder la fe, a no cansarnos, ¿verdad? A no desviarnos del camino, porque sabemos que tenemos un Dios que sigue obrando milagros. Amén. Gracias, Marco. Bueno, pasamos al pasaje de Jesús anda sobre el mar, que es a partir del versículo 23. Dice que pues ya alimenta a las personas. Este, ahora sí las personas se van. Jesús le dice a sus discípulos, suban a la barca porque yo voy a orar al monte o un monte. Y eso es lo que sucede. Y vemos que mientras Jesús está orando, duró orando tal vez toda la noche, pues gran parte de la noche, hasta la madrugada, pues acá que llega una tormenta y los discípulos están ahí muriéndose literalmente en un tormentón que los alejó ya de la orilla, estaban esperando a Jesús y yo creo arrancó el ancla, no sé qué pasó. Recuerden que ellos eran pescadores experimentados, pero los arrastra el mar y pues allá se están muriendo, o sea, estaban temerosos o estaban temiendo por su vida y Jesús pues estaba orando. Y algo que yo quiero recalcar es la importancia de la soledad con fines espirituales. Vemos una y otra vez que Jesús se apartaba solo para orar y hoy vivimos en una época donde las personas no quieren o no saben estar solas, no saben estar en momentos de soledad. Y si tú no aprendes a estar solo en momentos de tu día o de tu semana, no vas a poder tener como una disciplina espiritual muy profunda. ¿Por qué? Porque necesitas, lo veíamos el domingo que nos lo predicaba el pastor Samuel, dice, enciérrate en tu cuarto, mismo Jesucristo lo dice, o vete al lugar secreto, y ahí lo que haces en tu secreto, Dios te recompensará en público. Entonces, es importante esto, chicos, que aprendan a tener sus tiempos de soledad, donde no estén sus hijos, donde no esté su esposa, o los jóvenes, donde no estén sus amigos, no estén un lugar donde ustedes se pueden apartar, incluso si pueden dejar las redes sociales, el celular y leer la palabra, meditar en la palabra, orar, les va a ayudar muchísimo. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos abriendo la iglesia martes y jueves, algunos fueron allá a la iglesia a orar y pues es algo diferente, es una experiencia diferente el poder estar ahí en un lugar donde es exclusivo para eso. ¿Sí, Marco? No, de eso complementando lo que dices, que es muy importante, vemos ahí la parte anterior, ¿verdad? En el versículo 13, que dice que Jesús se retiró, se fue a un lugar desierto él solo. Pues sabíamos Sí. que no iba a descansar, me imagino que se fue a orar, ¿verdad? A tener comunión con el Padre, y lo vemos ahora que está en el monte, o sea, que subió un monte a solas para orar. Entonces, pues nos marca a lo mejor dos momentos en la vida que pues, podemos pasar diferente, ¿verdad? Cuando uno está en el monte, pues estás en las alturas, ves todo. Es un lugar más cerca de Dios, por así decirlo. Y eso quiere decir que a veces tenemos altibajos en la vida, pero siempre la dependencia a Dios. Creo que eso Jesús nos lo pone de ejemplo y es muy importante para la vida del cristiano. En cualquier sea la situación, podamos tener una vida de oración, una vida en comunión con Él. Sí, claro, yo lo veo en la pandemia, que mucha gente, unos entraron en depresión pues por la enfermedad, causaba algo en el cerebro que te hacía estar triste, pero muchos se deprimieron porque estaban en la casa, estaban en su casa, no podían ir a trabajar, no podían ir a sus escuelas, a hacer su rutina diaria y se deprimieron porque estaban en su casa. Y yo decía, ¿por qué nos deprimimos por estar en nuestra casa si la casa es un lugar para estar? No es un lugar para llegar nomás en la noche a dormir y luego despertarte e irte todo el día. ¿Por qué? Porque no sabemos estar en nuestros hogares, no sabemos estar a solas y es algo que necesitamos aprender si queremos tener verdaderamente un crecimiento espiritual. Ahora, aquí anoto algo más, la falta de deseo por la oración es una señal de decadencia espiritual. Yo pienso que sí puedes desarrollar el deseo porque, yo quiero orar. Yo sé que la mayoría dice, pues a mí no me gusta orar, pero puedes desarrollar el deseo por orar. Y es algo que deberíamos desarrollar cada uno de nosotros. No sé si les has pasado que a veces te desesperas porque no haces algo que te gusta o te pones ansioso porque a los que les gusta ir al gimnasio,
que eso que sé que es el 99% de los que están aquí, menos yo. Esta semana no he ido al gimnasio y te pones hasta de malas, o esta semana no he salido a la bici, o esta semana no he salido con mi esposa, o esta semana no sé, algo que les guste a ustedes. Pues qué padre que podemos decir, esta semana no he tenido tanto tiempo para orar y estar a solas con Dios. Podemos desarrollar eso. Deberíamos desarrollar eso. Y yo nada más quería agregar eso en este punto de la insistencia de Jesús de estar solo para buscar el rostro de Dios. Ahora, hay algo que me gustó que está bien bonito, que es los discípulos están allá muriéndose de miedo porque se van a morir y está la tormenta, pero no, perdón, Carballosa dice, pero Jesús estaba orando y lo más seguro es que estaba orando para que sus discípulos fueran guardados de la muerte. Entonces Jesús no está presente con ellos ahí, pero Jesús está intercediendo por ellos. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones complicadas en nuestra vida y decimos, ¿dónde está Dios? ¿O dónde está Jesús? Pues Jesús es nuestro intercesor, Jesús es nuestro abogado, Él siempre está intercediendo por nosotros. Que eso no nos quede la duda de que Él está intercediendo a favor de nosotros en cada situación que nosotros podemos pasar. ¿Sí, Marco? No, yo quería hacer un comentario acerca de esto de Jesús anda sobre el mar. Eh, Ayer ahí en el podcast grabamos y Arnoldo y el invitado me decían, no, es que te aventaste una al último. Y dije el acerca del Dios del caos. Pero creo que esta parte, estos versículos, ¿verdad? Que eso que yo dije estaba mal empleado, pero creo que esta parte aquí se los puedo explicar. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿quién era el que caminaba sobre el mar? Lo que se puede entender. Job 9:8 dice lo siguiente, Él solo extendió los cielos y camina sobre las olas del mar. El Salmo 77:19 dice, tu camino estuvo en el mar y tus sendas en las grandes aguas. Entonces, en el pensamiento del Antiguo Testamento, eh, caminar sobre el mar solamente era un atributo exclusivo de Jehová. El mar representaba el caos, que es lo que yo intentaba explicar, ¿verdad? El caos, la muerte, las fuerzas hostiles a la creación. Solamente el Creador, en este caso solamente Jehová, podría pisarlo sin hundirse. Entonces, cuando Mateo dice que Jesús caminó sobre el agua, ¿verdad? Sobre el mar, eh, fue algo bien especial porque era una declaración de identidad divina. Entonces eso nos anima a nosotros también como los discípulos, ¿verdad? Como Pedro, que podamos dar ese paso, pero que lo podamos mantener. Que Pedro dio el paso, pero su fe flaqueó y se estaba hundiendo y quien se ha hundido en el mar o en una alberca sabe lo que se siente. Entonces eso nos da un indicio de lo que decía el pastor Arnoldo, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado, o sea, que Dios está ayudándonos, que Dios está en medio de las olas, en medio de cuando el mar se embravece, Él está con nosotros. Ok, gracias, Marco. Irra. Me llama la atención cuando estamos hablando de Jesús en este tiempo de oración. Había pasado ya todo un día, puesto que estamos hablando de la hora cuarta de la vigilia, que era el amanecer, como lo mencionaba ahorita, y dice, llegando la noche, Jesús se apartó. No sé, a lo mejor todo el tiempo, cuánto tiempo habrán durado con la gente ahí en la multiplicación de los panes y de los peces. Pero yo me imagino que ha de haber sido algo para Jesús, ver a toda la gente con necesidad. Porque dice en uno de los versículos, no sé si lo trajeron a colación, pero dice, y Jesús se conmovió de ver a la gente. En uno de los pasajes lo dice, Jesús se conmovió al ver a la gente y la necesidad de ellos. Y también dice que empieza a sanar a algunos dentro de esa misma multiplicación. Pero yo me Sí. imagino el llegar al monte y ponerte a orar, todo el cúmulo de cosas que traía, el decir, acabo de ver a gente con necesidad allá, mis discípulos están pasando por necesidad en el mar, pero acabo de ver la necesidad allá también. Yo pienso que Jesús en ese momento era su momento especial para llegar
y presentarse delante de Dios y mostrar la situación de la gente, de los discípulos en el mar y de la gente que ya había pasado durante el día con él. Porque te digo, ya había pasado todo un día. No Sí, sé este si pasaje va por lo mismo, o sea, así como Jesús ve la necesidad de las personas que están escuchándolo y les da alimento, ahora Jesús sabe de la necesidad de sus discípulos, pues de ser rescatados de la muerte, ¿no? Y claro que tiene mucha relación estos dos pasajes o estos dos sucesos con cómo Jesús siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Pero algo que me llama a mí la atención es que sus discípulos tienen miedo. Y yo digo, ellos tienen miedo y acaban de ver que Jesús acaba de multiplicar la comida. Ellos tienen miedo y eso que acá han visto durante no sé cuánto lleva aquí Jesús ya de su ministerio, tal vez un año, tal vez dos, y han visto que tiene el poder para hacer milagros impresionantes y aún así tienen miedo. Y eso es lo que yo me clavaba mucho el día de ayer que estaba estudiando el pasaje. Y a lo que me gusta al saber que ellos tenían miedo a pesar de ver el poder de Dios, o sea, yo me identificaba totalmente con ellos porque yo leo la Biblia y veo los milagros de Jesús y he visto milagros también con mis propios ojos, han sucedido milagros en mi vida, pero eso no me exenta de yo tener miedo como cristiano a veces de cosas que suceden a mi alrededor. Simplemente que vivimos en uno de los países más peligrosos del mundo te da miedo. O sea, lo que sucedió el domingo con el Mencho y todo esto que sucedió, claro que me da miedo. ¿Por qué? Porque tengo familia, porque tengo niños. Y eso demuestra que sigo siendo humano y aunque veo los milagros de Dios frente a mi cara y experimento la gloria de Dios como este domingo en la predicación, sigo experimentando miedo. Adelante, Gastón, y luego Israel. Bueno, como aportación de lo que estás diciendo, sí, todos, ¿no? Yo creo que ninguno deja de sentir miedo, pero siempre que pasa esto, como que me viene un pasaje a la mente, muy claro, que es cuando David lo están persiguiendo y anda para arriba y para abajo, se anda escondiendo en las montañas y todo, Sí. y se desanima y luego dice, pero se fortaleció en Jehová. Y entonces de repente surge la pregunta, ¿cómo se fortaleció en Jehová? O sea, ¿cómo alguien se fortalece en el Señor? O sea, ¿cómo te puedes fortalecer? Y pues es escuchando sus promesas, escuchando su palabra, ¿no? O sea, y obviamente no estamos exentos. No estoy diciendo, no, pues mira, así de fácil, pastor. No, pues no, obviamente no me refiero a eso. Me refiero a, a que en la misma palabra nos está dando la respuesta de qué hacer, ¿no? O sea, ¿No? O sea, si no eres débil, entonces ¿cómo eres fortalecido? exacto, ¿no? Y además, bueno, eso uno, si no eres débil, pero hasta el David, o sea, uno piensa, no, pues es que David las traía todas, no, pues, o sea, si lo persiguieron como 10 15 años, o sea, no, o sea, la gente cree que lo persiguieron un año, que 6 meses, pero estuvo ahí, creo que como 10 15 años, no me acuerdo No, cuántos años. fueron 20 años casi. Sí, o sea, pues, está cañón, o sea, 20 añitos siendo perseguido. o sea, pero yo me imagino, o sea, yo a veces pienso, o sea, respecto a eso, ¿no? O sea, a este cuate lo ungió el profeta Elías, ¿no? ¿O quién fue el que No, lo? Samuel. Samuel, perdón, el profeta Samuel. Y y ahí delante de sus hermanos y todo este cuento, y luego y mató Mató a Goliat. a Goliat, y luego toda la gente clamaba por él, y no sé qué, y de repente lo empieza a perseguir el rey, y que lo quiere matar, y que, o sea, yo a veces me pregunto, o sea, ¿qué habrá pensado este cuate? No, pues, o sea, todo esto es un cuento de hadas, man, o sea, no es cierto, yo no soy ningún rey, y luego, pues, no, pero a ver, o sea, pasó esto, y pasó esto otro, y pasó esto otro, y las cosas que sucedieron en mi vida, y la palabra de Dios se ha cumplido, y, o sea, y yo creo que ese es en lo que se fortaleció, ¿no? En esas promesas, digo, no sé qué tan versado era con respecto a lo que conocía de la palabra de Dios, pero bueno, también escribió como 30,000 salmos, ¿verdad? Además, Sí. entonces, No leyó, escribió mejor. exactamente los escribió, entonces, yo me imagino
pues que no fue fácil tampoco para él, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, no, pues este cuate las traía de todas, mató a los gigantes, hizo esto, hizo lo otro, pero no, o sea, pues lo venían persiguiendo y pues se desanimaba y yo creo que cada uno de los que están en el pabellón de la fe, que le llaman ahí de Hebreos 10, pues pasaron por un momento como de flaqueza, ¿no? O sea, que nos muestran que son humanos, ¿verdad? O sea, Claro. y de repente, no sé, o sea, no quiero tirar sablazos, pero pues no me va a quedar de otra. De repente, me ha tocado hablar con algunos católicos. No, es que no, ¿cómo, o sea, cómo me va a comparar con los santos de la Biblia? ¿Y cómo me va a comparar? Le digo, no, pues es que son humanos. O sea, Claro. son humanos. O sea, no estoy diciendo que seas mejor que él, ¿verdad? Pero, o sea, también ellos flaquearon. Si Pedro flaqueó, ¿sí me entiendes? O sea, el que quieras, pues todos abandonaron a Jesús, todos estaban ahí, todos lo abandonaron, David flaqueó, Abraham flaqueó, o sea, todos sintieron miedo en algún momento, ¿no? O sea, Claro. la cosa es permanecer, o sea, permanecer en fe, ¿verdad? Y ese es el punto. Sí, exacto, que somos humanos y a pesar de que a veces vemos la mano de Dios, los milagros de Dios, eso no nos exime de tener miedo, de sentirnos a veces desvalidos, ¿no? Pero pues este pasaje nos enseña algo bonito, que Jesús interviene y podemos ver que Dios sigue teniendo el control de todo. Dios sigue teniendo el control de todo y vemos que Jesús interviene en la escena, empieza a caminar, pues los discípulos tenían tanto miedo que hasta lo confunden con un fantasma y por ahí dicen algunos historiadores que había leyendas de que había fantasmas en el lago ahí de Genezaret y todo esto, pero tú sabes que cuando uno tiene miedo, pues ve lo que no quiere ver y se te aparecen cosas, ellos tienen miedo y sin embargo en medio de ese miedo, pues Pedro cree y camina, que ya lo tocamos ahorita, y vemos que pues Pedro se hunde. Y, y me gustaba mucho algo que yo meditaba ayer, porque podemos, o muchos ven desde un punto de vista del fracaso, que Pedro se hunde. Vemos que Pedro se hunde y algunos lo ven como un fracaso o como un hombre falto de fe, pero personalmente yo veo progreso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un simple pescador que fue llamado por Jesús. No tiene estudios. El pescador era el oficio de los peores oficios, las personas que menos ganaban, era del vulgo y ahora es capaz de tener la fe de caminar sobre el agua aunque cayó. Y eso a mí me impresiona. O sea, yo me quiero ir con el lado bueno de esta historia. Y para cerrar este pensamiento y lo que van a agregar la hermana Vicky, Israel y el pastor Marco. Yo puedo ver que Pedro también es una analogía de los 5 panes y los 5 peces, porque Pedro es alguien insignificante, pero en las manos de Jesús es un hombre que está caminando sobre el agua y después será el pilar de la iglesia cristiana. Algo que primero la hermana Vicky, lo Israel y lo Marco. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana. Este, me acordaba yo hablando del miedo. Sí. Eh, la única vez que he sentido un miedo como que me salía desde las entrañas, así un miedo que jamás había experimentado, fue cuando me llevé a mi papá al área de urgencias ya pues a punto de fallecer. Ujú. Nunca voy a olvidar ese miedo porque era una sensación en el estómago pues que nunca había sentido, ¿verdad? Ese miedo que pues yo me pongo a pensar en los discípulos, digo, yo creo ese miedo sentían, o Sí, sea, un claro. miedo a que humanamente no iban a poder hacer ya nada, porque así me sentía yo, era el miedo que yo sentía, que ya humanamente ya no podía yo hacer nada por él. Y es la única vez que yo he sentido ese miedo así tan, pues tan extremo. Y ahorita que hablaban del miedo que sentían los discípulos, me acordé de esa vez. Ese era mi comentario. Gracias, hermana Vicky. Adelante, Israel. Me llama la atención el tema que tocas del miedo,
porque no es la primera vez que se relaciona con la barca. El Ujú. miedo de volver a tirar la red de Pedro cuando en la pesca milagrosa, Jesús está en la barca. Claro. Después, cuando Jesús duerme en la barca, no viene caminando por el mar, está dentro de la barca y duerme, y empiezan a azotar las olas y sus discípulos lo despiertan, y también es un acontecimiento dentro de la barca, Y también tienen miedo. y también tienen miedo. Y el último, que es este que estamos viendo, yo creo, también coincido contigo, yo creo que pocos, yo creo es la única persona, Pedro, el que puede decir, caminé sobre el agua como Jesús lo hizo. Claro, Nadie más tiene ese privilegio, nomás él. claro. Moisés hablará de que caminó sobre el mar, caminó por el medio del mar. Moisés eso hizo, pero Pedro fue más allá. A Pedro no se le abrió el mar, pero tuvo que caminar encima del mar. Así es, Israel, gracias. Gracias por tu comentario. Pastor Marco y luego Alex. No, nada más un comentario que quería agregar acerca de esto de la vida de Pedro, que también llama la atención, el único evangelio que, bueno, todos los evangelios, al menos tres evangelios, hablan de este momento, ¿verdad? De cuando Jesús camina sobre el mar, pero solamente Mateo cita lo de Pedro. Y eso lo Órale. hace interesante porque vemos que la vida de Pedro es un episodio, dice Michael Heiser, que lo describe como un microcosmos de la vida cristiana, que es, por ejemplo, cuando Pedro ve a Jesús y quiere ir hacia él, dice, esa es la fe inicial. Y luego la segunda es, camina sobre el agua mientras mantiene la vista en Cristo, esa es la fe activa que nos mantiene. Y luego la tercera es, ve el viento y se hunde. Entonces también nuestra fe es distraída por las circunstancias. Y yo creo que todos lo vamos a vivir, todos lo vamos a experimentar o lo hemos experimentado como cristianos. Y el último dice, grita, Señor, sálvame. Y esa es la fe que nos rescata, ¿no? Ese es el momento de arrepentimiento, de donde volvemos a agarrar, como decimos los chavos, así como yo, la onda. Puedes agarrar la onda, chavo. Te iba a decir, chavo emo, pero ya no eres emo. Alex. Le falta el copete. Iba a decir algo muy similar a lo que acaba de decir el pastor Marco, que también había escuchado de que mientras Pedro enfocó su mirada precisamente nada más en Jesús, él fue avanzando, ¿no? Y el momento en que volteó a ver las olas y los problemas, ¡pum!, para abajo. Entonces, es lo que pues también nos quiere decir, ¿no? Que sigamos con la mirada fija en él y hacia adelante, ¿no? Claro. Sí, pues hay un mensaje muy bonito ahí devocional sobre mantener los ojos puestos en Jesús. Pero sí me gustaría que viéramos esta enseñanza que nos da Pedro, ¿no? Una persona que está progresando en su vida cristiana, en su discipulado, y examina tu vida cristiana. Y en vez de ver lo poco que has avanzado o ver los errores que constantemente cometes, tal vez como discípulo de Jesús, como siervo de Jesús, pues ve lo mucho que Dios está haciendo en tu vida o lo que ha hecho en tu vida Dios. A veces nos enfocamos nada más en lo malo, por ahí somos pesimistas o nada más la riego, pero también ve, has permanecido, Dios te ha levantado, cuando has tenido miedo, has dejado que Dios te fortalezca, has corrido a Jesús en vez de correr a otro lado. Entonces, estamos avanzando en este camino cristiano, en el peregrinar cristiano. Y para ir cerrando, que no lo vamos a alcanzar a ver todo, que ya son las 16, podemos ver que Jesús calma la tormenta y aquí yo le puse el título, el Dios que tiene control de todo. Entonces Jesús les dice una frase muy bonita y es, tengan ánimo. O sea, yo lo veo hasta como, yo pienso que algo sarcástico el comentario porque pues, están muertos de miedo, piensan que Jesús es un fantasma y tengan ánimo, ¿sí? Y después simplemente es eso, estar de buen ánimo, tener valor. Y los discípulos tal vez necesitaban escuchar esas palabras. Y una vez más aquí Jesús, pues vuelve a hacer su aclaración de el yo soy no, el ego eimi. Y dice, esta expresión es suficiente para sostener a cualquier creyente en medio de las pruebas. Es el equivalente de la afirmación en el Antiguo Testamento, por la cual Jehová animó a Israel en los momentos más difíciles de la necesidad. Esto yo no lo sabía del ego eimi, pero
cuando Israel pasó por los momentos más difíciles en su peregrinar, es cuando Dios se les reveló como el yo soy. Y vemos cuando Moisés está en la zarza y dice, bueno, pues el pueblo está en Egipto, esclavos, sufriendo. ¿Y qué le contesta Dios a Moisés? Diles que yo soy. O sea, no les dice un plan, no les dice, oye, pues diles que voy a traer 10 plagas y luego que se va a abrir el mar y luego se van a hundir los egipcios. Y cuando tú les digas esto, se van a sentir bien a gusto. Les dice, nada más diles, yo soy. Y muchas veces nosotros como cristianos en medio de nuestras circunstancias complicadas o tormentas, queremos que Dios nos diga el plan, ¿cómo le vas a hacer para sacarme de esto? Pero Jesús nos dice, yo soy. O sea, no necesitas saber el plan, nada más necesitas creer que yo soy Dios y que yo tengo el poder sobre todas las cosas. Entonces, también esto emula el pasaje de Isaías cuando dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Dice que también se estaba cumpliendo esa palabra del libro de Isaías cuando le dice al pueblo de Israel, que yo lo prediqué en Año Nuevo. Entonces, cuando Jesús dijo yo soy, estaba diciendo, donde yo estoy, ahí está Dios. Les estaba diciendo a sus discípulos. Y así como decía el pastor Marco, como decía del libro de Job, que Dios está sobre la tormenta o camina sobre la tormenta. Yo soy ese Dios que camina sobre la tormenta. Soy ese Dios que habla, llama, actúa, perdona y ayuda a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que dejemos de tener miedo. Esa es la idea y eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. ¿Cómo podrían seguir llenos de temor si aquel que todo lo controla estaba en ese momento con ellos? Y esta es una frase que he traído últimamente que leí en una teología del Antiguo Testamento, que es el Pantacrátor, el Todopoderoso. Entonces dice él, un escritor, no hay más consuelo que saber que el Todopoderoso está con nosotros. ¿Algo que quieran agregar a este suceso? Sino para cerrar con el reconocimiento de la deidad de Cristo por sus discípulos. Bueno, entonces vemos que después de que se calma la tormenta, y es algo raro, es algo que yo no investigué, pero me llamó la atención, pero no lo investigué ya, es porque siempre después de que Jesús calma la tormenta, los discípulos confiesan que Él es Dios. No confiesan que Él es Dios cuando sana a un enfermo, vemos que no confiesan que Él es Dios cuando multiplica los alimentos. Las ocasiones que ellos confesaron que Jesús es Dios es cuando Él calma la tormenta. Eso se me hizo interesante. Pero es la primera vez durante todo el Evangelio de Mateo que sus discípulos asientan con su mente, con su razón, con su corazón, que esa persona que ha estado con ellos durante un tiempo discipulándolos no es un profeta más, no es Juan el Bautista, no es Elías, no es el hijo del carpintero, es el Hijo de Dios. ¿Algo que quieran agregar a esto? Adelante, Pastor Marco. No, de eso que dices es bien interesante. Yo creo que como cristianos también estamos muy acostumbrados a ciertas cosas. Por ejemplo, el alimento, el techo, el que vestir, son milagros de Dios. Y siento que lo que tú dices, los discípulos estaban acostumbrados quizás a eso, que sanar enfermos. Era algo muy cotidiano, ¿no? En el ministerio de Jesús. Pero precisamente platicando aquí con Ale, con mi esposa, llegamos a la conclusión de que controla la naturaleza, o sea, que controlar la naturaleza era algo bien sorprendente. Entonces, creo que también a nosotros nos pasa, ¿no? Por ejemplo, un cáncer en nuestro tiempo, pues no es tan fácil de que sane. Cuando vemos que Dios hace milagro, cuando vemos que Dios levanta un paralítico, es algo que nos asombra. Pero platicando el otro día precisamente con Gastón, no nos asombra el hecho de que estuvimos muertos espiritualmente con un destino eterno, en el Claro. infierno. Y Dios nos cambió, o sea, Jesús, a través de Jesús, de la obra de Jesús, nos ha cambiado nuestro destino y ese es un milagro todavía mayor. Pero creo que nos acostumbramos muchas veces a ver, o sea, a no notar los milagros que Dios hace constantemente en nuestra vida. Y creo que eso pasaba con los discípulos. Por eso les maravillaba tanto que controlara la naturaleza, o sea, algo que quizás no lo veían tan a menudo. Aunque había Ok, testimonio del Antiguo Testamento que había pasado, o sea, que habían pasado cosas parecidas, ¿verdad? No iguales, pero parecidas. ok, gracias Marco. Adelante, Sasek.
Es justo, se menciona esto de algunos milagros que hace Eliseo, creo que también hace Elías, sobre curar enfermos. Y se me hacía raro, o sea, hablando de Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, ¿por qué no creían que era Dios si estaba haciendo estos milagros? Pero leyendo el Antiguo Testamento, aquí en la parte de Elías y Eliseo, pues es que también estos profetas hacían estos milagros. Claro. Y bueno, ese era mi comentario. Sí, claro, porque ellos lo comparaban como un profeta más, porque, pues Elías también resucitó a, a un muerto, que era una niña, y siempre había esa sinapsis que comentábamos ahorita, ¿no? Pero ellos estaban esperando a alguien como Moisés, porque Moisés hizo milagros mayores, tal vez, que Elías, mayores milagros que Eliseo, mayores milagros que estos profetas. Creo que Moisés sí fue mayor, y por eso ellos esperaban a alguien que hiciera algo mayor que estos profetas. Si no lo comparaban, pues es un profeta más que viene a nuestro tiempo. Pero vemos que Jesús era más que un profeta, ¿no? Israel y luego Alejandra. Bueno, no sé si tendría alguna relación, no sé si pudiese tener alguna relación. Cuando Noé baja desciende del arca, dice la Biblia que construye un altar y reconoce a Dios dentro de estos mismos parámetros. A lo mejor dentro de la misma cultura o dentro de este mismo parámetro, podríamos decir que los discípulos reconocieron la deidad de Jesús al calmar la tempestad, trayendo a memoria esto de Noé. No sé, podría ser, ¿no? Que lo hayan reconocido porque nadie podía hacer esto. Como decías, Asek, eh, Elías sanaba enfermos, o sea, era, podría ser relacionado con un profeta, pero esto de controlar el, el- lo meteorológico, yo digo que no cualquiera lo hacía, vaya. Pues es que eso del diluvio y Noé lo tendríamos que investigar. O sea, puede haber una relación lógica, pero la Biblia es más que relaciones lógicas, es ver las conexiones que hay hermenéuticas. Entonces, está bien que lo mencionemos, pero hay que ver si tiene una conexión hermenéutica más que una conexión lógica, porque pues por ahí se dan ya las alegorías y decir cosas que no dice la Biblia, pero pues, suena interesante, puede tener una relación. A veces las conexiones lógicas ya las llevas a la hermenéutica y sí tenías razón, pero otras veces dicen, no, pues sí estoy mal, no tenía razón. Adelante, Alejandra. Bueno, pues mi opinión creo que va un poquito más a nuestro comportamiento humano. Creo que en general los seres humanos tendemos mucho a ser egoístas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando los apóstoles reconocen a Jesús como Dios, o bueno, el Hijo de Dios, perdón, es porque ellos ya se encontraban a salvo, o sea, ellos estaban tan acostumbrados, pues sí, a ver los milagros a otras personas, pero ellos estaban como en esa parte cómoda, ¿no? En la que ellos no, realmente no estaban pasando por necesidad, pero cuando realmente ellos pasan algo fuerte, algo que los asusta, que les da miedo, y ven el poder de Dios es cuando dicen, ah, mira, ya me salvó, o sea, sí es cierto. Entonces también a veces nos pasa mucho eso, que vemos los milagros o las bendiciones en otras personas y aún así no creemos en Dios y no lo valoramos y todo. Pero ya hasta que nos pasa algo a nosotros, ya decimos, ah, pues sí, sí es cierto, o sea, sí era verdad todo eso. Y Pues pues ya. está muy interesante eso que dice Alejandra, porque pues podríamos hacer lo que comentaba Israel de Noé ahora con Job, ¿no? Cuando Job pasa todo su proceso tan complicado, pues él puede declarar, ahora mis ojos te ven, ahora entiendo que tú eres Dios. Antes te conocía de oídas y, sí, qué padre, tú eres mi Dios y estoy bien chido en mi vida, todo está bien, pero pasa la tormenta, pasa el proceso y ahora reconoce, no, tú sí eres Dios, ahora mis ojos te ven verdaderamente. Y a veces así pasa, ¿no? Y experimentamos personalmente a Dios en alguna situación
de tormenta o en alguna situación de provisión, como lo vemos en este pasaje, o en alguna situación de sanidad, porque más adelante Jesús sana a un noble, o en alguna situación X o Y decimos, no, es que sí eres Dios, porque ahora yo te experimenté. Y a un comentario del pastor Marco para cerrar, porque ya nos extendimos bastante. Solamente quería agregar acerca de eso, ¿verdad? A punto de conclusión que lo que Jesús esperaba y espera de nosotros no era solamente la admiración de los discípulos ni de la gente, sino la adoración, ¿verdad? ¿Y qué es la adoración? Pues la adoración tiene muchas cosas, es honor, es reverencia, es rendirnos a Él, es ver a Dios como superior y como soberano de todas las cosas. Entonces creo que nos deja una enseñanza muy, muy profunda este capítulo. Sí, porque ya al momento de adorar, estás diciendo, este también es Dios. Y entonces estás rompiendo con todo tu paradigma judío de Jehová nuestro Dios uno es. O sea, por eso ellos no pudieron creer en Jesús, porque decían, es que no puede haber dos dioses. Estamos cayendo en politeísmo. Ya tendremos que entrar a la Trinidad, ¿no? Que Jesús y Dios son el mismo, es un monoteísmo aún. Pero ellos ya quebraron ese paradigma judío y no estamos adorando a dos dioses, tú eres Dios también, eres el Hijo de Dios, eres Dios mismo y te vamos a adorar y eso es algo trascendental hasta este punto que llevamos de los evangelios. Entonces, creo que por hoy terminamos la clase, hermanos, una clase muy bonita, muy interesante. Hoy quisimos